ha sido innumerable para nosotros. Y esto lo digo porque al estudiar la carta a los hebreos, nuestro entendimiento de la persona de Cristo, nuestro entendimiento de quién es Él y nuestro entendimiento de la obra que Cristo hizo a nuestro favor, hermanos, se ha expandido, ha crecido. Pues esta carta, la carta a los hebreos, es una carta, hermano, eminentemente cristológica. Y la razón también por la que digo que estudiar esta carta nos ha ayudado a tener una mayor comprensión de la persona de Cristo es porque, hermanos, generalmente cuando los cristianos, incluso los cristianos, pensamos en Cristo, la persona y la obra de Cristo, generalmente nos enfocamos solamente en decir, oh, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz por nosotros. Y aunque eso es verdad, amados hermanos, la obra de Cristo a nuestro favor no se limita solamente a vivir una vida perfecta en favor nuestro, no se limita solamente a morir en una cruz por nuestros pecados. La obra de Cristo a nuestro favor, su ministerio, hermano, a favor de la iglesia, se extiende mucho más que simplemente morir por nosotros. Y una de las cosas que el autor a los hebreos nos enseña en su carta es que es la manera en la que Cristo, hermano, desarrolla, lleva a cabo estos tres oficios fundamentales. Cristo, hermano, es el profeta por excelencia del pueblo de Dios, porque por medio de Cristo Dios se ha dado a conocer a su pueblo. Cristo, el autor de los hebreos, nos muestra la superioridad de Cristo como rey. Cristo es el rey de la iglesia, no solamente porque Él somete a nuestros enemigos, y nuestros enemigos es el pecado y Satanás, sino también, hermano, porque Cristo somete amorosamente nuestra voluntad a Él. Amados hermanos, el autor a los hebreos también nos enseña acerca del oficio sacerdotal de Cristo, y es precisamente el énfasis de los capítulos 7 al 10 de esta carta. El autor de los hebreos, hermanos, quiere enseñarle no solamente a su audiencia original, sino a la iglesia de todos los tiempos, que Cristo es el sumo sacerdote por excelencia del pueblo de Dios, que Cristo es el único mediador suficiente entre Dios y los hombres. El autor a los hebreos, hermanos, quiere llevarnos a considerar la superioridad del sacerdocio de Cristo a nuestro favor, con el objetivo de que la iglesia, hermano, pueda permanecer firme en medio de los tiempos difíciles que tiene que enfrentar. Y una de las cosas que hemos visto y que queremos, hermano, también enfatizar en esta mañana es que para nosotros poder permanecer firme en la fe, para nosotros poder permanecer cimentados en Cristo, es necesario que tú y yo, hermanos, descansemos en la suficiencia del oficio sacerdotal de Cristo en nuestro favor. Es indispensable que cada uno de nosotros podamos entender cómo Cristo lleva a cabo este oficio. Y es importante también para nuestra perseverancia en la fe, que cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Cristo, descansemos, hermano, en Cristo como nuestro único mediador entre Dios y los hombres. En esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero, hermano, predicarles un mensaje titulado La superioridad del sacerdocio de Cristo. La superioridad del sacerdocio de Cristo. Vamos a leer nuevamente, hermano, los versículos 4 al 10. Mira lo que dice este texto. Verso 4 al 10 dice: considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham.
pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmo, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amados hermanos, recordemos del domingo pasado que el autor de los Hebreos establece este contraste entre Melquisedec, esta figura enigmática del Antiguo Testamento, como que es un tipo de Cristo, y lo usa para establecer, hermano, para demostrar la superioridad de Cristo, del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Recordemos que estos hermanos querían regresar atrás, querían regresar, hermanos, a la antigua forma de religión, querían regresar al judaísmo, y el autor de los Hebreos les escribe y le dice: un momento, consideren a Cristo, consideren la superioridad de Cristo. Y él, hermano, usa a Melquisedec como tipo de Cristo para decirle: Melquisedec apuntaba a la superioridad de Cristo como sacerdote. Y en el verso 4, hermano, fíjate cómo comienza, dice: considerar, piensen en la grandeza de este hombre. ¿De qué hombre? De Melquisedec. Y esto es importante, hermano, porque la audiencia a la que el autor de los Hebreos le escribe era una audiencia, hermano, que estaba muy familiarizada con Abraham. Recordemos, hermano, que el orgullo de la nación judía, el orgullo de los judíos, ¿cuál era? Que ellos eran descendientes físicos, ¿de quién? De Abraham. Y ahora el autor de los Hebreos a estos judíos que se habían convertido, que estaban considerando mirar atrás, le dice: considera no la grandeza de Abraham, considera la grandeza de Cristo tipificada en la vida y el ministerio de Melquisedec. Y hay un detalle, hermano, importante que no podemos perder de vista. En los versos 4 al 10, él establece este contraste, estableciendo el hecho, hermano, de que Leví, Abraham, el padre de la nación hebrea, pagó los diezmos, no a Leví, sino que le pagó los diezmos a Melquisedec. Y sigue, hermano, con este contraste. Y en el verso 7, quiero que notes ahí, hermano, un detalle importante. Dice: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y el argumento, hermano, de este pasaje del autor de los Hebreos es este: Melquisedec, ¿por qué ustedes quieren regresar atrás al judaísmo? ¿Por qué quieren regresar a la antigua forma de religión? ¿No ven que Melquisedec era mayor que Abraham? Y esto lo vemos en el hecho de que Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué quieren regresar atrás? Si Leví, la tribu de Leví, la casa de Leví, que eran los encargados de recoger el diezmo del pueblo, ellos tuvieron que también diezmaron en Abraham a Melquisedec. Consideren la grandeza y la superioridad de Melquisedec, porque Melquisedec apunta a un sacerdote más excelente, a un mediador más excelente, y ese mediador es Jesucristo. Y la razón, amados hermanos, por la cual el sacerdocio de Cristo era superior, otra razón por la cual el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Leví y es superior al sacerdocio de Aarón, es porque, amados hermanos, en primer lugar, el sacerdocio, hermano, de Cristo permanece para siempre. A diferencia, hermano, de la casa de Leví, a diferencia, hermano, de toda la orden sacerdotal del Antiguo Testamento, Cristo posee un sacerdocio que permanece para siempre. Y esto lo vemos, hermano, específicamente en el verso 8. Mira el verso 8 nuevamente, como dice: aquí ciertamente
los hombres reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Una de las cosas que el autor de los Hebreos nos ha estado diciendo, hermano, acerca de Melquisedec, es que Melquisedec no tenía ¿qué cosa? No tenía padre. Si usted se fija, hermano, dice sin padre en el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Amados hermanos, cuando el autor de los Hebreos dice en el verso 3 que Melquisedec no tenía padre ni madre, no está diciendo, amados hermanos, que Melquisedec era un ser angelical. Lo único que está haciendo referencia es que ellos no sabían, no se conocía cuál era el linaje de Melquisedec. Y en el verso, cuando nosotros consideramos el versículo 3, todo lo que dice acerca de Melquisedec, que apunta a Jesucristo, a la eternidad de Cristo, ¿no? Y lo comparamos con el versículo 8, donde dice que ciertamente los hombres mortales, aquí, hombres mortales, ¿quiénes eran los hombres mortales? Los descendientes de Leví. Estos hombres mortales, que eran hermanos también de los israelitas, ellos recibían el diezmo de los israelitas. Pero cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, le dio el diezmo a uno que permanece como sacerdote a perpetuidad, en el sentido, amados hermanos, de que apunta a Cristo, al sacerdocio de Cristo, ¿verdad?, que permanece para siempre. Amados hermanos, la razón por la cual el sacerdocio de Cristo permanece para siempre es porque el sacerdocio de Cristo a favor del pueblo de Dios fue establecido desde la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo, Dios había determinado que Jesucristo fuera el único mediador suficiente entre Dios y los hombres. Desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre determinó que Jesucristo fuera el único medio por el cual los hombres se pudieran acercar a Dios. Su oficio sacerdotal precede al oficio sacerdotal de Aarón. Su oficio sacerdotal precede al oficio sacerdotal de Leví, porque fue establecido, hermano, en la eternidad pasada. Y esta verdad está tipificada en el ministerio sacerdotal de Melquisedec. Amados hermanos, la segunda razón por la cual Cristo posee un sacerdocio que permanece para siempre, es porque el sacerdocio de Cristo, a diferencia del sacerdocio de Leví, no está limitado por la muerte. No solamente que fue establecido desde la eternidad pasada, sino que el sacerdocio de Cristo permanece para siempre, como el único suficiente mediador y sacerdote de la fe cristiana, porque el sacerdocio de Cristo no se limita, no está limitado por la muerte. Y esto, hermano, una vez más está evidenciado en el verso 8. Mira el verso 8 nuevamente conmigo. Dice el verso 8: aquí ciertamente hombres mortales reciben los diezmos, pero allí, hablando de Melquisedec, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y esta es una expresión que habla, amados hermanos, da testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De Cristo se da testimonio en la Escritura, de que Él vive. Porque Cristo, hermano, al morir fue enterrado, pero resucitó al tercer día y vive para siempre a la diestra de Dios, intercediendo por su pueblo. Y esto, hermano, es confirmado en los versos 22 al 24. Vamos a saltar por un momento al verso, vamos a leer el verso 22 al verso 24 de esta carta. Dice: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los hombres anteriores, los sacerdotes anteriores, eran más numerosos
porque la muerte les impedía continuar. Pero Él, Cristo, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la carta del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes, tenían que servir servían por una temporada, cuando les tocaba su turno de servir. Y muchos de ellos, hermanos, el sacerdocio de ellos, el ministerio sacerdotal de ellos terminaba con la muerte. Por eso en la nación de Israel habían varios sacerdotes. Tenían numerosos sacerdotes porque la muerte les impedía continuar. Pero Cristo, siendo superior, tiene un sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, porque la muerte no terminó, no le puso fin al oficio sacerdotal de Cristo a nuestro favor. Y usted se preguntará, bueno, pastor, ya yo sé, ya pude ver que Cristo, el sacerdocio de Cristo permanece para siempre. ¿Por qué eso es importante para mí? Bueno, amados hermanos, es importante por dos razones. A estos hermanos a los que esta carta se les escribe, necesitaban saber que el sacerdocio de Cristo es superior porque permanece para siempre. Porque, amados hermanos, ellos necesitaban ser recordados, al igual que nosotros, que Cristo es el único mediador perfecto entre Dios y los hombres. No hay otro camino de salvación. No hay otra manera en la que el hombre pueda acercarse a Dios. Estos hermanos a los que se les escribe esta carta, al igual que nosotros, necesitaban ser recordados de que todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, todos los ritos del Antiguo Testamento, todo, hermano, el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento apuntaba a un sacerdocio mayor, a un sacerdocio más excelente, al sacerdocio de Cristo. Porque Cristo fue el que Dios, hermano, determinó desde antes de la fundación del mundo, que fuese el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente por medio de Cristo los hombres podemos acercarnos a Dios. Solamente por medio de Cristo el hombre puede tener comunión con Dios. Solamente por medio de Cristo podemos, hermano, acercarnos a Dios con confianza, porque su sacerdocio a favor nuestro permanece para siempre. Cristo siempre ha sido y siempre será el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Fíjate si esto es así, hermano. Yo quiero que tú reflexiones conmigo por esto en un momento. Ahora, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Solamente por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios. Solamente en Cristo, hermano, hay perdón. Solamente en Cristo hay salvación. Por medio de Cristo tenemos entrada a la presencia de Dios, como hemos visto en los domingos anteriores. Pero, hermanos, cuando dice el texto que Cristo, el sacerdocio de Cristo, permanece para siempre, ¿saben lo que eso significa? Que verdaderamente el sacerdocio de Cristo permanece para siempre, porque va desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y qué significa eso? Usted se ha puesto a pensar, hermano, que cuando Cristo venga por la iglesia y nosotros, hermano, estemos en la presencia de Dios, yo quiero, hermano, yo quiero que tú vayas a tu Biblia, yo quiero que tú compares este texto conmigo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer, hermano, los versículos 1 al versículo 4. Amén. Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 4. Dice Juan: y vi un cielo nuevo
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Y mira lo que dice el texto, hermano: y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Vamos a leer el verso 5 también. Dice, verso 5 y verso 6. Dice: y al que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este texto, usted se preguntará: pastor, ¿qué tiene que ver Apocalipsis 21 con Hebreos capítulo 7 y la superioridad del sacerdocio de Cristo? Bueno, amados hermanos, lo que acabamos de leer es la visión que Juan tiene de qué, de cómo será, hermano, la vida después que Cristo venga. Y dice la Biblia que Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. ¿Quién es la nueva Jerusalén? La nueva Jerusalén, ¿quién es? La iglesia. Lo que Juan está viendo, hermano, es la iglesia descender a la tierra después de la venida de Cristo y habitar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y hay un detalle en el texto, dice, hermano, en el verso 3, que Dios mismo habitará entre su pueblo. Y en el verso 4 dice que Él, Dios, enjugará, secará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, porque las primeras cosas han pasado. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este texto, hay un detalle que nosotros perdemos de vista. Y yo quiero que tú lo grabes en tu mente en esta mañana. Y es aquí, porque es aquí el vínculo entre Hebreos 7 y este pasaje. Este pasaje nos explica en qué sentido también el sacerdocio de Cristo permanece para siempre. Cuando Cristo venga por su iglesia y estemos con Él para siempre, y cuando, hermano, ese día en que Dios habite en medio de su pueblo, usted se ha puesto a pensar, hermano, que nosotros no vamos a ver a Dios el Padre, sino a quien vamos a ver es a Jesucristo. Porque Dios el Padre es espíritu. Dios va a habitar entre nosotros, hermano. Pero a quien vamos a ver nosotros, hermano, es el rostro de ¿quién? De Cristo. Porque Cristo es el mediador, hermano, que permanece para siempre entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando Dios se hacía visible al pueblo, se hacía visible a través de ¿quién? De la persona de Cristo, del Cristo preencarnado. Cuando Isaías vio, amados hermanos, al Señor, en Isaías capítulo 6, cuando él dijo: he aquí yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías, a quien estaba viendo, hermano, era la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. En el Nuevo Testamento, después que Cristo vino, hermano, en su primera venida, Cristo, hermano, continuó ejerciendo su ministerio sacerdotal, su ministerio como mediador entre Dios y los hombres. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, mediando, hermano, intercediendo por nosotros. Pero cuando Él regrese por nosotros, hermano, nosotros disfrutaremos de la presencia de Dios por medio de la persona de Jesucristo. Porque su sacerdocio, hermano, permanece para siempre. Amén. Su sacerdocio, hermano, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y es por eso, amados hermanos, que para nosotros, como para la iglesia a la que se le escribió la carta a los hebreos, es importante ser recordados que el sacerdocio de Cristo permanece para siempre. Él nunca dejará de ser el único mediador entre Dios
y los hombres. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Solamente por Él tenemos acceso a la presencia de Dios. Y en aquel día final veremos la gloria de Dios, aún en la persona de Cristo, que es la revelación final de Dios al hombre. Pero también, amados hermanos, recordar que Cristo es el único sumo sacerdote, hermano, y que su sacerdocio permanece para siempre. Es bueno para la iglesia en el sentido de que nos recuerda, amados hermanos, que en nuestros días de dolor, en nuestros días en que nuestra fe se debilita, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, cuando nuestro amor se enfría, cuando nuestra fe se debilita, amados hermanos, Cristo continúa intercediendo por ti y por mí para que nuestra fe no falte. Cristo permanece, hermano, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que en esos días de crisis, para que en esos días oscuros, tu fe no falte. ¿Y por qué lo sabemos? Por lo que dice Hebreos capítulo 7. Vamos a volver, hermanos, a Hebreos capítulo 7. Carta a los Hebreos. Mira lo que dice, hermano, el versículo 25. Hebreos capítulo 7, verso 25, hermano, dice la palabra de Dios: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y mira cómo termina el verso 25: puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¡Qué ánimo recibe la iglesia! ¡Qué consolación recibe el cristiano cuando somos recordados que Cristo, el Hijo de Dios, nuestro único mediador entre Dios y nosotros, continuamente intercede por ti para que tu fe no falte? Él continuamente intercede por ti y por mí, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos débiles. Él sabe que nuestro amor se enfría, que nuestra fe se debilita. Él conoce nuestra condición, y porque Él es compasivo, Él continuamente ruega por ti delante del Padre para que tus pecados sean perdonados y para que tu fe no falte. Qué maravilloso mediador tenemos nosotros. Qué mediador tan extraordinario. Y su oficio a favor nuestro, su ministerio a favor nuestro, no termina ni terminará. Porque, hermanos, fue establecido desde la eternidad pasada y permanece hasta la eternidad. Y esta verdad está tipificada, está ilustrada precisamente en el ministerio sacerdotal de Melquisedec. En segundo lugar, hermanos, Cristo, el ministerio sacerdotal de Cristo a favor nuestro, permanece para siempre, hermano, porque Cristo posee un sacerdocio con mejores promesas. Cristo posee un sacerdocio con mejores promesas. Por eso su sacerdocio y su ministerio sacerdotal es superior. Mira conmigo, hermano, Hebreos 7. Y ahora vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Hebreos 7, verso 11 en adelante. Dice: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar.
Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, verso 22, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Esta es una porción, hermanos, bastante larga del capítulo 7, pero quiero que le he querido leer completa de una sola vez, para que podamos tener, de verdad, una idea de cuál es el argumento de esta porción. En el verso 11, el autor, hermano, introduce un nuevo argumento para demostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el de Leví. En los versos 4, o desde el verso 1 hasta el verso 10, el argumento, él establece la superioridad del sacerdocio de Cristo, estableciendo, hermano, un contraste entre el sacerdocio de Leví y ahora el sacerdocio de Cristo. Pero en los versos 11 hasta el verso 22, él establece un nuevo contraste, ya no entre Leví, el sacerdocio de Leví y el de Cristo, sino más bien entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y fíjate, hermano, como dice en el verso 11: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? Y el verso 12, quiero que prestes atención a lo que dice el verso 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Este es un versículo que nosotros debemos considerar con detenimiento. Porque cuando el autor a los hebreos, hermano, dice esto, yo quiero que usted entienda que el argumento de él es este: ¿por qué necesitamos un nuevo sacerdote? ¿Por qué no podemos seguir con el sacerdocio de Aarón o con el sacerdocio de Leví? ¿Por qué necesitábamos uno según el orden de Melquisedec? Y el argumento de él es este: porque el sacerdocio de Aarón, de la orden de Aarón, fue instituido en el viejo pacto, en el antiguo pacto, un pacto que no podía perfeccionar a los que por medio de ellos se acercaban a Dios. Como ustedes y nosotros sabemos, en el antiguo pacto, hermano, la gente, cuando el pueblo de Israel pecaba, ¿qué tenía que hacer? Ofrecer un sacrificio, pero ese sacrificio tenía que traerlo al sacerdote. Y era el sumo sacerdote el que ofrecía el sacrificio por medio del pueblo. Aquellos sacrificios no quitaban el pecado, aquellos sacrificios solamente cubrían el pecado, pero no podían perfeccionar al pueblo de Dios. Y es por esto que el pueblo de Dios necesitaba un sacerdote que fuera mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Era necesario un cambio de ley. Ahora, cuando dice el verso 12 que era necesario que ocurriera el cambio de ley, no está hablando aquí, hermanos, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos permanecen para siempre.
Está hablando de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios había dado leyes que regían la vida religiosa del pueblo, establecían cómo el hombre podía acercarse a Dios. Pero esa ley necesitaba ser cambiada. Ese antiguo pacto necesitaba ser cambiado. ¿Por qué? Porque, como dice el verso 18, era débil, porque no podía perfeccionar al pueblo de Dios. Y es por eso que necesitábamos un sacerdote que fuera mediador de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, amados hermanos, Dios no solamente perdonaría el pecado de su pueblo. En ese nuevo pacto, Dios no solamente quitaría el pecado de su pueblo, sino que también capacitaría a su pueblo para vivir una vida de obediencia a Él por medio de Jesucristo, nuestro único mediador. Mira conmigo, hermano, y quiero terminar con este texto de la Escritura. Mira conmigo Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer, hermano, el verso 14 al verso 17. Hebreos capítulo 10, verso 14 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano, porque quiero que tú compares este texto con Hebreos capítulo 7, el pasaje que acabamos de leer. El autor de los Hebreos, en el capítulo 7, dice que el sacerdocio, ¿verdad?, era necesario un cambio de sacerdocio, porque en la perfección no viene por el sacerdocio de Leví. Porque aquellos sacrificios que ellos ofrecían no podían perfeccionar a los santos. Era necesario un nuevo sacerdocio, no según Aarón, sino según Melquisedec, un sacerdocio que permanece para siempre, un sacerdocio, hermano, con mejores promesas. Y dice aquí, hermano, en el capítulo 10, en el verso 14, dice que Él, o sea, Cristo, ha hecho, por una ofrenda, Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Cristo, amados hermanos, posee un sacerdocio con mejores promesas, porque Cristo ha venido a ser el mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto, en el cual Dios prometió no solamente perdonar el pecado de su pueblo, no solamente, hermano, quitar la iniquidad de su pueblo. En este nuevo pacto que Dios hace con su pueblo en Cristo, del cual Cristo es el único mediador, Dios promete no solamente borrar nuestros pecados, sino que también por medio de Cristo, Él promete, hermano, escribir en nuestros corazones sus leyes, para que nosotros podamos obedecerlo. Y es por eso, amados hermanos, esto no lo podía lograr ningún sacerdote del Antiguo Testamento, porque este nuevo pacto en Cristo fue confirmado, fue establecido, amados hermanos, con la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y es por eso que en Cristo, y solamente por medio de Él, el hombre puede acercarse a Dios. Es por eso que solamente en Cristo, porque Cristo posee un sacerdocio con mejores promesas, es que tú y yo podemos con confianza acercarnos a Dios, porque Él intercede por nosotros, porque Él alcanzó perdón para nosotros y redención.
y por medio de Él, tú y yo somos perfeccionados, tú y yo somos santificados por medio de Él, de este gran mediador que es Cristo. Tú y yo, hermanos, somos capacitados por Dios para poder vivir una vida de obediencia delante de Él. Yo quiero invitarte, que ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro y vamos a orar al Señor. Yo quiero hablar por un momento a todos aquellos que están aquí, que son cristianos, ahí con el rostro inclinado. Yo quiero hablarle a aquellos que son cristianos, que están en Cristo. Yo quiero animarte, hermano, que tú vengas al Señor hoy, que tú descanses en la suficiencia del sacrificio de Cristo en tu lugar, a tu favor. Quiero animarte, mi amada iglesia, a que tú ahí donde estás sentado adores a Dios y le des gracias por Jesucristo. Adora a Cristo, porque su sacerdocio a tu favor permanece para siempre. Adora a Cristo porque Él es el mediador de un mejor pacto, de un pacto con mejores promesas. Mi amada iglesia, acércate a Dios hoy una vez más por medio de Cristo. Confiesa tus pecados delante de Dios y refúgiate en Cristo en esta mañana, el único mediador entre Dios y nosotros. Y si tú estás aquí en esta mañana y no eres cristiano, yo quiero animarte a que tú busques refugio en Jesucristo también. Cristo, el sacerdocio de Cristo, su obra a favor de los hombres permanece desde la eternidad y hasta la eternidad. Y como dijimos hace un momento atrás, eso es un recordatorio de que solamente por medio de Cristo hay salvación, solamente por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios. Y es por eso que en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, pecador, que en esta mañana te arrepientas de tu pecado, creas en Jesucristo y confíes en Él solamente. Confía solamente en Cristo para tu salvación y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Quiero tomar un momento, hermano, para que tú reflexiones ahí en el mensaje que tú has escuchado y adores a Dios en tu corazón mientras nos preparamos, hermano, para cantar al Señor y darle gracias por su sacrificio y por su obra en nuestro lugar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, oh Dios, para alabar tu santo y glorioso nombre por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este gran mediador, este suficiente mediador que tú has, Señor, establecido para nosotros, que tú has designado para nosotros. Hoy, Señor, nosotros te adoramos y te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, por su obra sacerdotal en nuestro lugar. Señor, te damos gracias y te adoramos porque el ministerio, el oficio sacerdotal de Cristo a favor nuestro es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es un sacerdocio que permanece para siempre. Hoy te adoramos, oh Jesucristo, porque tú vives para siempre, para interceder por nosotros. Y eres suficiente, oh Dios, para salvar a todos aquellos
que por la fe en ti se refugian en ti, oh Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias y te adoramos, oh Jesucristo, porque tú has venido a ser el fiador, el mediador de un mejor pacto, de un pacto con mejores promesas. Porque, Señor, en este nuevo pacto que tú has hecho en Cristo, Señor, tú has prometido perdonar nuestros pecados. Tú has prometido borrar nuestra culpa. Y has prometido escribir tu ley en nuestra mente, en nuestro corazón, capacitándonos, oh Dios, para obedecerte. Por Jesucristo y por la superioridad de su sacerdocio, hoy tu iglesia te adoramos y te damos gracias. Señor, graba este mensaje en nuestra mente, en nuestros corazones, y en nuestros días de pruebas, ayúdanos a recordarlo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano, vamos a ponernos en pie y vamos a terminar cantando al Señor este canto, Solo en Jesús.
Amados hermanos, dice la palabra de Dios. Quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí donde estás. Escuche la palabra de Dios en esta tarde. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mi amada iglesia, cobra ánimo en Cristo en esta mañana. Amén. Cristo, tu sumo sacerdote, posee un sacerdocio eterno que permanece para siempre. Él permanece intercediendo por ti. Y nada podrá separarnos del amor de Cristo, ni tribulación ni angustia, no porque tú y yo somos fuertes, sino porque Cristo permanece intercediendo por ti. Amén. Porque su sacerdocio a tu favor es suficiente y es eficaz. Cobra ánimo en Él y regocíjate en Él. Por medio de Él, una vez más, acércate a Dios en esta mañana. Y pídele a Dios, Señor, dame la gracia necesaria para yo poder continuar creyendo. Y usted que no conoce a Cristo, oh pecador, una vez más, ven a Cristo, refúgiate en Él. A Él Dios el Padre designó para ser suficiente mediador entre usted y Dios. Cristo viene de nuevo a juzgar al mundo, y para ese día tú necesitas un mediador, y ese mediador es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias. No hay, Señor, palabras por las cuales que sean suficientes para expresar nuestra gratitud a ti, oh Padre Santo, por haber designado a Cristo, tu único Hijo, a ser el único mediador entre Dios y los hombres. Por la superioridad y eficacia del sacerdocio de Cristo en nuestro lugar. Porque Él posee un sacerdocio que permanece para siempre. Porque Él posee un sacerdocio con mejores promesas, con una mejor esperanza por la cual nos acercamos a ti. Hoy nosotros te adoramos. Amén. Y te bendecimos, oh Dios. Señor, graba este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en los días de prueba, en los días en que nuestra fe se debilita, yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esta verdad a la mente de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, al ir a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestra fe, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén, Amén. y amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.